que todavía gobiernan con su ejemplo. Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río. El presidente Juárez es sin duda el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Tiene muchos atributos. El presidente Juárez tiene muchas virtudes. Pero hay algo que quiero recordar en este día. El presidente Juárez encarna la perseverancia, la resistencia, el no rendirse frente a la adversidad. Así lo demostró su historia pública, desde que fue gobernador de Oaxaca, como aquí se ha expresado, y militó en las filas del Partido Liberal. Y siempre también se pronunció y llevó a la práctica el federalismo. En ese entonces, por lo general, los liberales eran federalistas y los conservadores centralistas. Desde aquel entonces, Juárez empezó a luchar contra la dictadura de Antonio López de Santana. Fue a Ayutla, Guerrero, a ponerse a las órdenes de Juan Álvarez, liberal que llamó al pueblo para enfrentar a Antonio López de Santana. Luego, cuando le toca como presidente conducir los destinos de la nación, lleva a cabo la reforma para separar al Estado de la Iglesia bajo el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A veces se confunde y se dice, se piensa de que Juárez era antirreligioso, y eso no es cierto. Juárez era anticlerical por las circunstancias que prevalecían en ese entonces en nuestro país, de cómo el clero había adquirido un poder descomunal
Por eso fue el movimiento de reforma. Eso llevó, como aquí lo mencionó la niña que ha declamado esta bella poesía, nos llevó a la guerra de los 3 años, a la guerra de reforma. Y en momentos difíciles, cuando Juárez estaba en Veracruz con su equipo cercano, en vez de echarse para atrás, tomó la decisión histórica de proclamar la expropiación de los bienes del clero. Oaxaca es uno de los pueblos, siempre lo digo, con más cultura en el mundo. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Guelatao, en la tierra del mejor presidente de México, estar en Oaxaca, un pueblo con mucha historia, con mucha cultura. Me da mucho gusto estar este día 21 de marzo del 2020 conmemorando el natalicio de Benito Juárez. Y reitero el compromiso, todos los años, 21 de marzo, voy a estar aquí, siempre. Voy a venir aquí a nutrirme, a fortalecerme, a llenarme de principios, de ideales, para seguir luchando por la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Que viva Guelatao! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva el presidente Benito Juárez García! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Junto con la Jornada Nacional de Sana Distancia, se nos presentó a una nueva heroína. Nuestra nueva heroína se llama Susana Distancia y precisamente uno de sus principales, comentaba ayer el doctor Cortés Alcalá, uno de sus principales atribuciones es poder generar un espacio seguro alrededor de cada una de las personas para poder mitigar o disminuir la probabilidad de contagios que podemos tener, lógicamente, en función de cómo se transmite este virus, que es a través de las gotas que una persona que tose o que estornuda y que está enferma emite y que puede entonces contagiar a alguien más. Se quiso representar de esta manera porque realmente se quiere llevar el mensaje más importante de la Jornada Nacional, que es precisamente llevar a cabo actividades, ¿sí?, que nos permitan estar, digamos, lejos o por lo menos en un ambiente seguro de lo que pudiera significar una transmisión o un contagio comunitario, ¿sí? Entonces, dentro de este marco hay una serie de actividades que podemos llevar a cabo. Como pueden ver ustedes, por ejemplo, el día de hoy, para dar ya un ejemplo directo de cómo vamos a estar trabajando en este marco, por ejemplo, que nos toca estar el día de hoy, que son las conferencias. Recordemos que esto empieza formalmente a partir del lunes 23 de marzo, pero estamos de alguna manera ya ejemplificando cómo, por ejemplo, tenemos que tener una sana distancia. La sana distancia la ejerzo yo al extender mis manos, ¿sí? El doctor López-Gatell ya está fuera de mi alcance, ¿sí? Y entonces, si yo por algún motivo en este momento estornudara o tosiera, el doctor López-Gatell estaría, digamos que seguro, porque esa tos y ese estornudo no llegaría hasta donde está él. No llegaría tampoco donde están ustedes, porque ustedes también están lejos de esa área. Eso es un poco lo que tenemos que tratar de replicar como población en nuestro diario quehacer, ¿sí?, al menos durante
las siguientes semanas y los siguientes meses, en donde vamos a tener un incremento de casos confirmados de la enfermedad, ¿sí? Esta sana distancia precisamente nos va a permitir estar un poco más seguros de no poder estar cerca de alguien que en su momento pueda estar realizando un contagio. Pero además, ya lo decía también el doctor López-Gatell, hay ciertas acciones que podemos además llevar a cabo para complementar. El lavado de manos, decíamos, es muy importante, ¿sí? Y se debe de llevar a cabo con mayor frecuencia, sobre todo en estas siguientes semanas que vamos a tener. Porque más allá de la sana distancia, si yo al estornudar o toser, lo decíamos también en otros ejemplos, estas gotas quedan aquí sobre la mesa y alguien más viene y pone su mano sobre ella, en ese momento puede tener ya el virus en sus manos, no que se vaya a contagiar a través de las manos, pero va a llevar el virus no solamente con el riesgo de, si se toca ojos, nariz o boca, contagiarse, sino que además al tenerlo en sus manos, al tocar otro tipo de superficies como perillas, como mesas, o si se continúa saludando o abrazando o besando a la otra persona, pues entonces podríamos tener mayor riesgo de enfermar. Por eso la sana distancia a su vez integra otras acciones que son importantes y que si vamos sumando a todas ellas como hábitos que podemos empezar a implementar en los siguientes días, cada una de ellas sumadas va a ser sinergia para poder entonces impedir que haya una transmisión. Eso como un primer punto. Exacto. En seguimiento a lo que dice el doctor Alomía, ahora vamos a distinguir dos clases de sana distancia. La sana distancia que depende de la decisión y del comportamiento de nosotros, nosotras como individuos. Cada quien puede marcar su sana distancia y alejándose físicamente de la otra persona. Esto es, la manera de lograrlo es con la conciencia que tengamos todas, todos en la población sobre la importancia de protegernos a nosotros mismos de que no nos contagien, pero además proteger a los demás. Si nosotros somos quienes estamos infectados, tenemos la enfermedad y no queremos que los demás se contagien. Entonces, esta parte está integrada también a las otras dos medidas importantes, la de la etiqueta respiratoria, el estornudo de etiqueta, en donde se protege uno el estornudo utilizando el ángulo interno del brazo, achú, o el lavarse continuamente las manos, o quedarse en casa si uno tiene síntomas. Todos estos elementos depende de cada quien que sea consciente y que lo haga. Y aquí lo que pedimos es que todas y todos en la sociedad corran la voz. Entonces, su sana distancia nos ayuda a orientarnos y todos y todas invocamos a su sana distancia para mantener esa sana distancia. Gobierno de México.